Hola a todos, bienvenidos a esta primera entrevista literaria de Bookmaster, el cual es un espacio donde queremos conversar con nuevas voces que están marcando la literatura hondureña. Y pues hoy tenemos el gusto de conversar con Rolando Torres, quien es un diseñador gráfico de 22 años y es el autor de la novela Sombras en el Paraíso, una historia que está llena de misterio, de introspección y de secretos que curiosamente primero nació en Wattpad y ahora ha llegado al formato físico. Rolando, muchísimas gracias por tenernos el día de hoy. Es un gusto que esté aquí para que usted pueda hablar de su obra y sobre su proyecto editorial Cosmos. Muchas gracias, Carla, por la invitación y sería todo un placer. Ok, entonces para comenzar, pues para todos aquellos quienes no han tenido la oportunidad de leer Sombras en el Paraíso, ¿cómo describiría usted la historia en sus propias palabras? O sea, ¿de qué trata realmente esa novela más allá del misterio que la rodea? Bueno, Todo en el país cuenta la historia de Jonathan, un joven que decide alejarse de su pasado. Ha estado, que su pasado está marcado por errores, culpas y situaciones que lo persiguen constantemente. Él busca un nuevo comienzo, una vida tranquila en un pequeño pueblo y alejado de la ciudad, donde todo, donde él puede estar en paz consigo mismo. Y sin embargo, esa aparente calma se rompe cuando él presencia un asesinato del que no entiende las causas ni las consecuencias. Y a partir de ahí, su vida vuelve a girar al torno al miedo, la duda y la sensación de que no puede escapar de las sombras ni de su pasado. Y más allá del misterio y la intriga, la novela habla sobre los intentos humanos de redención, de dejar lo que nos duele, lo que nos persigue. Es una historia sobre la culpa, el perdón y la búsqueda de sentido. Eh, y en el fondo, todos hemos querido en algún momento empezar nuevamente. Y Jonathan representa precisamente eso, de lucha por encontrar una luz donde todo puede estar cubierto de miedo. Y veo que entonces es una historia como bien profunda y también me llama la atención que el personaje principal, Jonathan, pues es alguien que, como usted dice, se va a buscar un pueblito. Entonces me gustaría saber cómo, ¿quién lo motivó a usted? ¿Quién le inspiró a escribir esta historia y que hubo algún hecho, pues, en su vida real, alguna experiencia personal que lo motivara a escribir este personaje de Jonathan, esta historia tan compleja? Sí, la inspiración llegó en algún momento muy particular, creo que fueron los primeros meses de la pandemia. Ya en ese momento yo vivía en Tegucigalpa y como mucho, pasé mucho tiempo encerrado eh, pensando tal vez en el silencio de que el mundo estaba ya rodeado. Hombres en el país han nacido de esa sensación de aislamiento, de querer escapar de una realidad que se sentía demasiado pesada. Y Jonathan encarna un poco ese deseo de desconectarse del mundo, de buscar un lugar donde las cosas vuelvan a tener sentido. Yo diría que, eh, bueno, no es una historia autobiográfica, pero Ujú. sí tiene mucho de lo que ella sentía en ese tiempo, que la necesidad de empezar nuevamente, de entender quién soy, de quién eres, cuando todo a tu alrededor se detiene y además de eso siempre me ha fascinado la idea de los pueblos pequeñitos, donde Ujú. todo parece muy tranquilo. Creo que es una dualidad que me gustó explorar demasiado entre entre la paz exterior y el caos interior de una persona. Entonces se puede decir que si bien no es algo como que le pasó literalmente a usted, tiene como inspiración en lo que estaba viviendo en ese momento. No, algunas, tal vez algunas partes del libro sí están inspiradas en lo que yo sentía en ese entonces, pero no todo, todo es ficticio. Ah, ok. Bueno, entonces al principio yo mencionaba que esta historia fue publicada primero en Wattpad y pues usted bien sabe que es muy distinto como
el público al que usted se dirige en Wattpad y al público al que usted se dirige pues en una edición física, igual como los formatos, es como, son mundos distintos. Entonces me gustaría saber como qué cambios o qué aprendizajes tuvo usted al comparar como las dos versiones. Creo que la versión de Wattpad fue la primera experiencia que tuve al escribir, Ujú, porque ahí escribía de casi de manera espontánea. Cada capítulo fue como un borrador y no pensé tanto en la escritura o en la corrección. Fue una etapa, creo que una etapa bonita, porque me permitió conectar con muchas personas, de que en Wattpad se encuentra de todos, ujú, literalmente. Y fue algo muy bonito, pero al mismo tiempo creo que esa versión fue un poco más cruda, un poco más emocional, ujú, ya que la edición física, porque hice una revisión completa en ese entonces y todo cambié muchas cosas. Trabajé mucho en el ritmo narrativo, afiné los diálogos y profundicé en la psicología de los personajes del protagonista. ujú. Quise que cada acción tuviera un porqué y Una que razón. todo estuviera conectado. Ajá, exactamente. Y al final que todo estuviera conectado, ¿no? Y bueno, también cuide los detalles del ambiente, aunque no es como que mucho que se diga un pueblo, los simbolismos también y la atmósfera en general, para que creo que el lector, para que él se sintiera dentro del pueblo y se sintiera como dentro del personaje de Jonathan. Y pues en resumen, la versión física pues, es un poquito más madura, más pulida, Ujú. pero igualmente conserva esa esencia emocional que lleva en WhatsApp. Ok, entonces se puede decir que entonces en Wattpad está como su primer pensamiento, tal como lo tuvo, así se fue. Ajá, Y ya la exactamente. versión impresa está más detallada, le cambió así cositas. Ok, entonces, siguiendo con ese tema, me gustaría saber, pues, qué fue lo que lo motivó, qué fue lo que usted dijo, ok, lo voy a pasar a una versión física. Sí. Bueno, siempre tuve la ilusión de tener un libro en manos. De pequeño me fascinaba leer, por ejemplo, uno de mis libros favoritos, Percy Jackson, Ujú, bien El Imperio Final de Brandon Sanderson, ujú, que son muy excelentes libros. Y ver un libro impreso me parecía algo lindo, algo mágico, algo bonito, como tal vez un sueño tangible, pero nunca imposible, algo alcanzable. Y cuando terminé la historia perdón, en físico el borrador, la ujú, publiqué primero en Amazon, bajo el sistema que tiene bajo demanda, impresión bajo demanda. ujú, Y era un paso muy importante porque me permitía que cualquier persona del mundo pudiera conseguirlo. Pero ujú, la verdad que pronto me di cuenta de que en Honduras muchas personas no están familiarizados con ese proceso de compra. M- Mucha desconfianza en poner la tarjeta de crédito y que al final nunca le llegue el producto. ujú, Entonces me hizo pensar el año pasado, porque dato curioso que el año pasado creé el editorial, ¿por qué no hacerlo más accesible aquí mismo? ujú, Y así fue como nació la idea. O sea, la idea de imprimirlo físicamente en Honduras y con la ayuda de una gran imprenta hondureña, logré hacerlo realidad. Y bueno, más que fue como un simple capricho, fue un paso necesario para que una historia llegue a la gente que había apoyado desde los inicios de Wattpad. Y al final ver el libro, creo que en formato físico, fue una mezcla de satisfacción personal. Ah, ok, muy interesante la verdad, porque se nota que tomó bastante en cuenta su público de acá y como sus hábitos de compra y todo eso. Entonces, esto también nos lleva ya a la próxima pregunta, que es sobre su propia editorial, Cosmos, que es donde fue publicado su libro. Me gustaría que nos hablara un poquito sobre qué lo llevó a fundar su propia editorial, que si fue como por necesidad, porque no había mucho apoyo de parte de otras casas, o si fue que tuvo como el deseo, pues, de tener su independencia creativa total. Pues la creación de Cosmos
surgió de una, tal vez como usted dijo, de una necesidad Ujú, y un deseo de independencia creativa, ujú, porque no muchas editoriales le dan esa creatividad que uno tiene. ujú. Por otro lado, en Honduras, pues, es difícil conseguir apoyo editorial si una persona, si un autor es nuevo. Más que todo, las editoriales grandes suelen apostar por nombres ya establecidos, por autores ya muy famosos, y los procesos de publicación suelen ser largos y poco accesibles a muchas personas. Pero también, por otro lado, yo quería tener control sobre los proyectos, sobre Ujú. la portada, el formato, la distribución y sobre todo la esencia de lo que yo quería transmitir. Y así que decidí dar ese paso, un paso grande, y ahí nació Cosmos. Cosmos nació con la idea de ser una editorial de espacio libre, Ujú. no solo para mí, sino también para otros escritores como Tania J. Puerto. Con su libro Hay que ponerle estilo, bajo la editorial Cosmos, Ujú. y que esos escritores quieran publicar sin perder su voz ni estilo. No quiero que sea una editorial más, perdón, sino una plataforma que crea, crea grandes historias en las voces de nuevas personas y en las posibilidades de que desde Honduras también puedan hacer las cosas bien, con calidad y profesionalismo. Ah, ok, muy, muy bonito, la verdad, muy inspirador, porque es como una mezcla de todo lo que usted desea hacer y muy bonito que también desea apoyar a otros escritores hondureños. Entonces, usted como escritor ya, ¿qué consejo le daría a todos aquellos que quieren publicar su primer libro aquí en el país? Es que lo primero que les diría de que no se rindan, claramente publicar un libro no es fácil, pero Ujú, tampoco es imposible. Es un camino de tal vez, un camino de que requiere mucha paciencia, que requiere mucho aprendizaje y una gran autocrítica, que ujú, no tengan miedo a mostrar su trabajo, aunque no sea perfecto. Al inicio, todos empezamos de cero, con dudas, con inseguridades y pues eso está bien. También que se informen sobre el proceso editorial, que se informen sobre la corrección, la maquetación, el diseño de portada, que es también muy importante en los registros de derechos para que no le plagien historia. ujú. Y todo eso forma parte del oficio. Sobre todo que busquen una comunidad a editoriales como la mía, por ejemplo, que están abiertas a apoyar a nuevos autores. Ok, entonces Rolando, muchísimas gracias por compartir con nosotros su historia, su proceso creativo y su visión que tiene sobre la literatura hondureña. Lo felicitamos de parte de Bookmaster por el trabajo que está haciendo con Sombras del Paraíso y con su editorial Cosmos. Y pues a todos nuestros seguidores, gracias por vernos. Los invitamos a seguir descubriendo autores nacionales y a apoyar el talento hondureño a través de Bookmaster. Y pues hasta la próxima entrevista. No sé si Rolando le gustaría dar unas palabras también de despedida, de agradecimiento. Siempre, muchas gracias, siempre agradecido con ustedes y me alegra mucho de que hayan visto esta entrevista y se hayan animado a escribir un libro. Y bueno, nos vemos hasta la próxima.